Bueno, em, bueno, muchas gracias por la invitación. Sin duda, un placer estar aquí con vosotros. Vale, una de las cosas que... ahí está. Que de mi trabajo es que tiene que ver un poco con el modelo de trabajo, ¿no? De los lugares de trabajo. Es que, es que el estudio o mi estudio como tal no es un estudio con un modelo clásico, sino que es un estudio que está compuesto por un montón de diferentes arquitectos vinculados de una forma, como de un trabajo como horizontal, abierto y en red, ¿no? A lo largo de estos años el trabajo siempre ha sido colaborativo con otras oficinas de trabajos que han surgido un poco por oportunidades, por relaciones, por no sé, diferentes situaciones de amistad, incluso fiestas, ¿no? Que salen cosas, pero que de alguna forma abren un repertorio y una manera de entender que el trabajo no tiene no es un espacio cerrado, sino que se abre y que va creciendo de diferentes partes. Entonces, los proyectos que os iba a enseñar son 3 proyectos que cada uno está hecho con diferentes socios, ¿no? Que han ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, es como una autoría compartida en todos ellos, con lo cual también es una manera de trabajar, creo que una manera de trabajar más abierta de la tradicional, ¿no? Bueno, uno de los... Esto también, montando la conferencia, me daba cuenta que os había traído como 3, casos o referencias, ¿no? Que nos sirven un poco en el trabajo siempre, ¿no? Como para entendernos, ¿no? Y hablar como de forma más directa sobre los objetivos a conseguir o como los deseos que tenemos o la manera de construir nuestras intenciones. Y al final me he dado cuenta que los 3 ejemplos que he traído no sabía muy bien cómo ordenarlos para contar los proyectos, pero que los 3 tenían en común que eran trabajos que tenían que ver con la fotografía y con la ciudad, muy directamente. Este primero, seguro que no conocéis a este jugador de béisbol, mítico de los años 80. Fue un número 1 en la Liga Americana, hasta tal punto que la Liga Japonesa se interesó mucho por él. La Liga Japonesa, con su poder económico, lo contrató, como suele pasar también con jugadores de fútbol aquí, ¿no? etc. Y se lo llevó a Japón. Claro, todo el mundo tenía muchísimas expectativas con que Gary Thomasson fuese como el gran boom de la liga japonesa y consiguiese, pues eso, fuese como un espectáculo verlo. La cosa es que no resultó ser así y en vez de conseguir el récord de carreras etc., consiguió el récord de puntos perdidos e incluso no pudo recuperarlo al siguiente año porque se lesionó, con lo cual estuvo como prácticamente 3 años de su carrera en Japón como sin conseguir un solo tanto. Esta cosa y este desastre como natural del béisbol japonés fue adquirido por Akasegawa Genpei, ¿no? Un artista que utilizó este nombre de este artista para aludir a todos esos actos que aparecen en las ciudades que no tienen sentido o que se han convertido como en errores naturales o asumidos por la ciudad. Esta cosa del Thomasson fue en los años 80 una especie de catalogación de la ciudad de todos esos errores naturales que salían en la ciudad, ¿no? Escaleras que no llevan a ningún lado, muros o tabiques donde no deberían de estar, puertas tapiadas, ¿no? Es como una especie de glitch de la ciudad, ¿no? Que por el paso del tiempo, por obras o por, bueno, como esas incertidumbres que suceden en la ciudad, se van almacenando y ellos fueron recopilando toda esta información por la ciudad y condensándola en una serie de libros a través de paseos, a través de charlas, ¿no? Con diferentes participantes. Se iban recopilando todos estos como errores o arqueologías un poco que estaban en la ciudad, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante ver pues, que todos los hemos visto, ¿no? Como puentes que están en medio de la nada, puentes que han sido como un poco como ¿no? inundados por las aceras,
¿no? Y ha llegado un punto tal en el que el Thomason se ha convertido en un hashtag que si lo buscáis por Instagram, ¿no? Encontráis un montón de ejemplos de este tipo, ¿no? Y la gente, y es muy fácil ya encontrarlos, ¿no? Entonces esto pues era un Thomason de Nueva York, ¿no? En el que pues eso es una escalera que no lleva a ningún lado, pero que hay momentos tan graciosos hasta que un momento en que le ponen una barandilla, porque supongo que en América alguien se habrá caído, habrá demandado y habrán puesto una barandilla por si acaso. Bueno, esta referencia un poco, ¿no? O este imaginario que comparto con otros socios, otros colaboradores, ¿no? Como este trabajo, vale un poco como para introducir, no sé, valdría cualquier proyecto, ¿no? Pero bueno, está como encajaba bien con Alejandro Ondoño, es uno de mis, bueno, el primer proyecto que hice, construido, que da un poco pie a hablar del espacio de trabajo. No es tanto una oficina, es un estudio de tatuajes que estaba en un entorno de periferia, en el borde de la M30 de Madrid. Todos estos proyectos también que voy a hablar hablan un poco de ese entorno de la M30, ¿no? Como un lugar ya centro de Madrid, pero al borde, ¿no? En el que un poco las leyes del urbano están un poco liberadas, ¿no? Casi lo podemos ver ahí, ¿no? Se puede permitir poner una fachada como amarillo, flúor a tope, ¿no? Para la autoescuela, o bueno. Pero el proyecto nuestro era ese espacio que veis ahí en medio, ¿no? Un antiguo almacén en el que con el paso del tiempo se han ido adquiriendo como esos tatuajes o esas marcas del tiempo, esos hashtags, grafitis, ¿no? De foto fantasma o tal, que es el ornitorrinco, ¿no? Son como míticos stickers de Madrid, ¿no? Bueno, los veréis también por ahí, seguro que os suenan. Y nos parecían como un lugar como idóneo como para por lo menos valorarlo, ¿no? Como esas marcas de la ciudad que se van quedando ahí y que encontramos fundamentales para recortar y dejar como si fuesen, no sé, restos que merecían la pena valorar, ¿no? Aunque no tuviesen ningún valor, encontramos como una situación que era interesante, entendiendo que era un estudio de tatuajes y que existen marcas que deben de ser respetadas, ¿no? Aunque no tengan ningún valor o que exista una cultura material que no los valora, ¿no? La cosa también de este estudio es que permitiese en un barrio o en una periferia, que era un barrio muy de vecinos, ¿no? Muy normal, que se contaminase o que trabajase directamente con el valor de la calle, ¿no? De tal forma que el interior y el exterior trabajaban con materiales parecidos, hasta el punto en el que el propio espacio el propio lenguaje de los materiales pasase hacia el interior y se contaminasen un poco, llevando un poco a expandir las fachadas y intentando no distinguir entre los materiales tanto del interior como del exterior. De esta forma, los materiales de ladrillos, bueno, a más tiempo es como eso, que no había nada de dinero, usamos como material de stock del albañil que iba hacia la obra, entonces tenía estos ladrillos, los otros ladrillos, y se empezaban a plegar hacia el interior, ¿no? Tratando un poco de entender que ese interior también formaba parte de la calle. Hasta ese punto, ¿no? En el que bueno, pues, existía como una relación como muy intensa con el exterior y los lenguajes eran muy parecidos. Otro de las artistas que me interesan mucho, ¿no? Es Richard Wentworth, que tiene un trabajo que lleva haciendo desde los años 70, en el que durante sus viajes, sus rutas por el mundo, ha ido fotografiando diferentes sucesos que pasan en la ciudad. Casi de manera simultánea que Akasegawa, él iba retratando también estos errores también de la propia ciudad, sucesos un poco extraños, ¿no? Que un poco construían un imaginario propio de la gente que está en la ciudad y un poco distorsiona, ¿no? Como esas cosas naturales que se daban. Pero también viene a ser un manifiesto de cómo la creatividad del ser humano es capaz de dar uso a herramientas, elementos y objetos que lo han perdido. Es decir, en este manifiesto, en este libro, él valora esos objetos que algún día estaban en la basura y que encontraron, gracias a la creatividad de las personas, nuevos valores y resistencias, al fin y al cabo, ¿no? Porque al final que una chapa se convierta en cenicero es una resistencia de un objeto muy débil que adquiere como poder y que un poco evita, ¿no? Como su destrucción, ¿no? Pero ha habido una persona que lo ha cuidado, ¿no? Y lo ha rescatado.
esta cosa me parecía como muy interesante entender que existen objetos que son más resistentes de lo que parecen y que mantienen su poder, ¿no?, por encima de otras cuestiones, ¿no? En este otro proyecto, que tiene que ver un poco más con un espacio de trabajo al uso, ya que su programa trabaja un poco dentro de esta cuestión del espacio compartido de trabajo, un coworking, ¿no?, o lugares así, tiene que ver con un lugar, ¿no?, abandonado. Esto está al borde de la M40 ya, en Madrid, y está en la parte trasera de esta calle. Es un callejón peatonal, ¿no?, que ya veis, un poco como abandonado, de paso público, pero lo suficientemente privado como para que alguien tienda los calzoncillos y los calcetines. Pero claro, era un lugar como... Pues un lugar, pues eso, como la tienda, el estudio de tatuajes, ¿no? Como así un poco como durete, ¿no? Para decir como, "Buah", cuando llega el cliente, ¿no?, y ves ese sitio y dices, podría haber sido mejor, pero bueno. Pero al fin y al cabo también entendemos que es un tema seguramente de una sensibilidad material que no tenemos, ¿no?, o que deberíamos de adquirir, entendiendo estos lugares como que pueden ser apropiados, ¿no?, o que la gente que vive ahí va adquiriendo ciertos, no sé, matices sobre cuál es la respuesta, ¿no?, a ese sitio y a estos, no sé, a este ladrillo, ¿no? Porque al final, no sé, había una sensación de que la gente, bueno, pues lo usa y está ahí, ¿no? La cosa es que sí que había un fuerte componente de vecinos, de materiales, ¿no?, de detalles que luego te vas fijando pese a la mala calidad de ese tipo de viviendas, ¿no? Pues las carpinterías eran como muy finitas, ¿no?, de los años 70, ¿no?, de estas de hierro, las persianas eran de madera, ¿no?, como cosas que al fin y al cabo, si afinabas un poco el ojo, podías ver que se podían rescatar ciertos elementos, ¿no? Por otro lado, la propietaria de este lugar encontró este sitio porque trabajaba con una economía muy limitada. Periferia de Madrid, entonces, local, planta sótano, pues era un sitio muy barato y había que trabajar con esas reglas. Como era un sitio como económico, ella tenía que amortizar esta economía y nos propuso que necesitaba un espacio para su estudio de fotografía y su oficina de trabajo, pero que necesitaba otro lugar para amortizar esa inversión que había hecho con alquileres de mesas para trabajar. Entonces le propusimos un espacio que funcionase de manera asimétrica, en el que una línea de servicios central, que es la verde, permitía alimentar los dos espacios indistintamente. Ese espacio verde, ¿no?, permitía tener las cocinas, las instalaciones, los baños, los aseos, las taquillas, y servía también de entrada para los dos espacios, de tal forma que los dos elementos de cada lado quedaban liberados para permitir a Olga, ¿no?, permitir que funcionase como ella quisiera, ¿no? Así, en una parte ella tendría su estudio y su zona de trabajo, y en la otra podía tener a los coworking trabajando y bueno, y un poco como amortizando el espacio. A todo esto también existía una fuerte demanda por su parte de qué hacer con un montón de objetos que ella tenía y que exigían ocupar espacio, ¿no? En esta condición también de regular o guardar sus objetos, de valorar las plantas que ella tenía, ¿no?, porque tenía ahora el sitio se llama La Parra, y porque tiene un montón de parras ahora, tal, tenía palmeras, ¿no?, tenía como un montón de objetos que les tenía cariño. Entonces, aparte de esta pastilla central, ¿no?, que es la que permite la entrada, existen estos dos filtros en fachada que permiten almacenar esas cosas que no son valoradas en un espacio de trabajo, pero que sí que generan esos afectos como para entender que es un espacio acogedor, cálido, que hay que cuidar, o que puedes guardar, pues, no sé, un mueble viejo, ¿no? A su vez también estos lugares eran como enganchados con materiales que pertenecían al sitio, ¿no? El adoquín de hormigón, la verja típica, ¿no?, de las tiendas, ¿no?, las barras o las carpinterías finas de hierro. Todos esos materiales los encajábamos y los ensamblábamos para un poco lidiar con ese contexto, ¿no? Pero
el espacio central, ese espacio verde, que no pertenece a ese contexto, sí que se podía convertir en un espacio mágico, por alguna manera, o sorprendente, en el que tú entrabas y te daba un poco la bienvenida, donde tú dejabas ahí las cosas en estas taquillas y ya luego te podías ir a un sitio u otro. Pasabas al espacio de fotografía o pasabas al otro lugar. Y mientras ese, a modo de velo de seguridad, ¿no?, permitía estar un poco como cubierto, ¿no?, de esos problemas y exigencias también de seguridad, pero le daba una representación con las limitaciones de presupuesto que podíamos tener, ¿no? Lo también interesante es que al final toda esta situación, ¿no?, de estas fotos como de fotógrafo, ¿no?, que es como, va, qué guay y tal, qué contento, ¿no?, que limpio todo, pero lo bonito, y que es un poco como lo que debería pasar, es que el espacio funciona, ¿no?, y es como, qué guay, qué alegría, pero lo interesante es que con esta cosa de las oficinas, ¿no?, y cómo funciona el espacio de trabajo, pensando cómo ella lo iba a plantear, ¿no?, que iba a tener su lado donde iba a estar ella y el otro espacio de trabajo, el lugar al final ha funcionado diferente, y lo sorprendente es que su capacidad, o un poco lo que aspiramos a esa cosa, como decía Nacho, ¿no?, de la flexibilidad o la capacidad que tiene que tener el espacio para permitir que pasen otras cosas, acaba dando pie a que el lugar, ella se pasase a trabajar al lado de los coworking. Y este espacio lo utilizase para, al final, para todo tipo de... Bueno, estos son los muebles que ella tenía, ¿no?, y que ha ido llevando. Pero lo flipante ha sido como que el otro espacio ya no funciona de zona de trabajo, sino que funciona para eventos. Funciona para acciones, funciona para cartas de tarot, no sé, reuniones de gente para hablar de no sé qué cosas, cenas, desayunos, rodajes, charlas, fotos de bodas, o de así, ¿no? Como escaparates también, sesiones en el pasillo, y ese callejón que estaba perdido de uso, gracias también a la iniciativa de Olga, ha sido como recuperado, ¿no? O sea, con unas pocas herramientas y una buena agenda, que también yo creo que es una cosa fundamental de un lugar de trabajo, ¿no?, que se genere una agenda en la que se permita, ¿no?, como tener esa iniciativa, ¿no?, de pues, agilizar con programa, ¿no?, con actividades, ¿no? Se ha conseguido pues que ese callejón que era difícil pues se convierta como en un lugar incluso festivo, ¿no? En esta cosa de lo festivo o también de lo celebrativo, como se pueden también transferir un poco imaginarios que no pertenecen o que son un poco más sencillos que estos, está este otro proyecto que con este, que me gusta introducirlo, bueno, es muy directo, ¿no?, pero bueno, me parece alucinante esta obra de Cerrucha, seguro lo conoceréis todos, ¿no?, en el que relata a través de una fotografía como muy analítica de Sunset Strip de Los Ángeles, relata todos esos locales y como todo ese lenguaje que va teniendo esta calle, ¿no? Son lenguajes también un poco que tienen la escala del coche, un poco como que tienen que ver también con los mismos intereses luego que surgieron de Robert Venturi y Scott Brown, que fueron también como investigando también en Las Vegas esto, en Los Ángeles también, y esas condiciones un poco incluso de libertad expresiva que se daba en esta calle, ¿no? Luego lo bonito es que en este libro todo se empaqueta, ¿no? También es uno de esos primeros libros de artista, ¿no?, como esa pieza como muy interesante, ¿no?, que de formatos, en el que toda la calle se pliega, ¿no?, está dividida como en los números como pares a un lado, los impares a otro, ¿no?, la fotografía es simétrica, y es todo ese recorrido de Los Ángeles. Este proyecto hecho con Langarita y Navarro, también a medias, ¿no?, otra vez como colaboraciones así, es para una distribuidora de música, creo que es la tercera distribuidora de música en España después de Virgin y Sony, en el que la empresa estaba creciendo, ¿no?, en el momento que hicimos esto, estaba como en un momento de expansión y fuimos como, claro, a verlos, y este era el momento en el que tenían ellos la oficina, ¿no?, una oficina de grandes dimensiones, que tenía esa oficina que era un espacio muy flexible, ¿no?, porque es pues como una especie de nave industrial,
pero que había ido adquiriendo con el paso del tiempo un montón de capas típicas de oficina, ¿no? Pues el vidrio tal, las mesas no sé qué, estaba como lleno de cacharrería de oficina es que se fue acumulando, se fue acumulando y se fue acumulando, ¿no? La estrategia del proyecto principal fue como una tabula rasa de ese espacio, porque el edificio permitía hacer eso, ¿no? Una tabula rasa para tratar un poco de reorganizar la forma de trabajar de este espacio, ¿no? Porque estaba dividido como en salas y no había una manera conjunta de trabajar, con lo cual se propuso reorganizar los espacios de trabajo en una gran plaza que estaba rodeada de diferentes salas que ayudaban a tener a los diferentes directivos de los departamentos, las salas de reuniones, la cantina de la empresa, los almacenes, y se van ordenando en esta especie de plaza o calle que lo convertía el espacio interior en una representación o en un desplazamiento de un exterior hacia un interior, ¿no? De tal forma que construíamos ese strip o esa especie de camino a través de una calle, ¿no? La cosa del strip es que tiene esa capacidad de como lineal, pero que tiene cierta libertad, ¿no?, expresiva en altura, que nosotros en cambio no la teníamos, ya que era un espacio cerrado, pero que ese juego acaba transformándose o convirtiéndose en una situación también, unas leyes de juego que tienen que ver un poco con la relación que hay entre las diferentes piezas, ¿no?, o como su expresión formal. Esta cosa nos convierte al final en una gran calle, una calle interior, que es recorrida por los diferentes por el espacio, ¿no?, dando pie a esa plaza central a que tenga como una visión de calle. El espacio, claro, es muy luminoso y permitía esta lectura como un poco de paseo. Por otro lado, los diferentes movimientos que había de los despachos o zonas de reuniones venían siendo como un juego de modulación que tenía que ver un poco con la retícula del propio edificio, que te obligaba un poco a jugar a sus leyes, ¿no? De tal forma que la geometría que iban adquiriendo tenía que ver un poco con los códigos del propio edificio. También así, esos movimientos que hacían permitían también tener una relación entre las diferentes piezas, ¿no? Los diferentes despachos que había se comunicaban, ¿no?, unos contra otros, y a la vez también se comunicaban con el espacio central, que era el lugar de trabajo. Así se generaba pues esta especie de pequeña ciudad, ¿no?, en el que, bueno, fue bastante exitoso. Incluso también cuestiones de cómo en el trabajo también existe una vida, como una apuesta como de vida, porque también hay una cosa como así anecdótica, pero que ha dado pie a una segunda fase del proyecto, es que este proyecto tenía un office típico de oficina en el que se les fue quedando pequeño, y porque daba, no sé, es una cosa como también, incluso en un lugar de trabajo, como hay cosas muy ordinarias que se ponen en valor. En esta oficina, cuando se acabó el proyecto, se dieron cuenta de que comer era muy importante, porque les habíamos dado como un comedor, la cocina pues estaba bien, y acabaron contratando a un cocinero, y es de las pocas oficinas que conozco que tienen cocinero, y un menú vegano de comida energética, no sé qué tal, que cada día las personas, toda la gente de la oficina comía allí. Ha sido tan exitoso que ahora la segunda parte que estamos haciendo del proyecto es una cocina entera en otra planta del edificio, en el que ya no hay, o sea, la forma de trabajar ya es diferente, ¿no? Se cuidan como cosas tan básicas como la salud de los trabajadores para que tengan un ritmo de trabajo también más eficaz, ¿no? Y la segunda parte del proyecto que estamos haciendo, que claro, no, estamos justo ahora en desarrollándolo, pero es una cocina de 200 metros cuadrados para 50 trabajadores. Y es interesante, ¿no?, porque no ha sido una ampliación de la oficina con puestos de trabajo, sino que ha sido la ampliación de un programa que tiene que ver casi con el disfrute, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una capacidad que las oficinas están también adquiriendo, ¿no? Tiene que ver un poco con los toboganes de Google, pero llevado aquí también tiene que ver un poco con la calidad de vida de las personas que trabajan, ¿no? Y yo creo que eso es también un poco una condición que estos proyectos, o que
las oficinas deberían de adquirir, ¿no? Que es la capacidad de que los trabajadores ya no es una herramienta, sino que es alguien que puede conseguir cosas y que cuanto más cuidado esté, pues mejor lo va a hacer. Y yo creo que en esta empresa lo han entendido y están trabajando como en esa dirección, ¿no? Entonces es como muy bonito pensar que la ampliación de esta oficina, ¿no? Y la segunda fase que vendrá y seguirá es ampliar un espacio que tiene que ver con la vida de esos trabajadores, no tanto con la producción de la propia empresa. Y bueno, y espero que a ver cómo irá para adelante y espero que haya como un buen continuará de esto y os pueda enseñar en otro momento. Nada más. Gracias.